Muy buenos días. En este espacio daremos respuesta a las consultas que quedaron pendientes en el webinar Valor por el Dinero y Metodologías para su aplicación en los procesos de compra pública, realizado el 18 de julio del 2023, para lo cual contamos con la colaboración del expositor Xavier Vizcaíno, quien amablemente nos dará las respuestas a sus preguntas. Procederemos a hacer la pregunta y seguidamente la respuesta. ¿Cómo hacer en materiales de limpieza para valor por el dinero si las empresas no ofrecen calidad? La calidad en productos de limpieza es un costo más alto. Bueno, muchas gracias, buenos días. Me parece que la pregunta tiene implícitas algunas cuestiones muy importantes. La primera es el papel de la calidad y la segunda es el papel del costo, ¿no? El mismo planteamiento de la pregunta nos hace pensar que en donde más orientado está la reflexión sobre las compras públicas es con respecto al costo, como si el principal deber de un comprador público fuera con el costo. Y realmente el principal papel del comprador público, al igual que de toda la administración pública, es con la calidad, es decir, con poder hacer las cosas que se tienen que hacer, que eso significa la calidad. Ya vamos a hablar de eso un poco más profundamente en otra pregunta que vi que habían hecho. Si es que vamos a partir de la premisa que está dándonos la pregunta, ¿no es cierto? Independientemente si es de materiales de limpieza o de cualquier otra cosa. Nos dice, si las empresas no ofrecen calidad, significa que o estamos en un mercado que no tiene la capacidad de ofrecer productos necesarios para poder hacer mi trabajo, lo cual es un problema complejo, pero yo no podría asumir eso definitivamente, porque en un mercado normalmente existen empresas que son capaces de brindar esa calidad. Pero si es que en los procesos que yo estoy realizando no aparecen empresas que ofrecen calidad, algo estoy haciendo mal con mi proceso. Significa que yo me estoy enfocando demasiado en un costo demasiado bajo y ahí entra en juego una frase que mi mamá me decía siempre cuando yo era chico y hasta ahora lo dice, lo barato sale caro. Es decir, si es que uno tiene como principal objetivo ahorrar dinero, pues la forma más efectiva de ahorrar dinero es no comprar nada. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues no limpiar en este caso. Entonces llega un punto en el cual uno tiene que estar consciente de que su trabajo no es ahorrar dinero, su trabajo es comprar productos que sean capaces de realizar el trabajo que uno espera de él. Eso es lo que nosotros llamamos calidad. Entonces aquí tenemos, como digo, dos opciones. O las empresas, es un mercado tan malo que las empresas no ofrecen productos que sirven para lo que deberían servir, lo cual yo empiezo descartando. O la segunda es que mis procedimientos de compra o mis requerimientos de compra están hechos de una manera no lo suficientemente buena como para poder obtener productos de calidad. No se olviden ustedes de que las compras públicas principalmente son un proceso en el cual uno tiene la capacidad de establecer lo que necesita, ¿no? Y no solamente a través del nombre, sino también a través de las descripciones técnicas. Entonces, para poder obtener productos de calidad, uno debe tener una buena descripción técnica de lo que quiere, eso es lo que llamamos calidad, y además debe tener la idea de que normalmente la calidad tiene un costo, ¿no? Pero está bien pagar un poco más si es que las cosas deben servir para lo que deben servir. Entonces, aquí el centro del valor por dinero significa tener la capacidad de describir las características del producto de tal manera que sí me vayan a servir para lo que me quiero que me sirvan, ¿no? Pues el conocimiento del mercado, el conocimiento de lo que el mercado ofrece, implica tener mucha claridad que si yo voy a comprar una cosa de 10, digamos, cualquier unidad monetaria de 10 pesos, córdobas, dólares, cuando en el mercado normalmente un producto de calidad lo encuentro en 20, esperemos tener productos de mala calidad, ¿no? Entonces, como les decía, esta es una pregunta muy buena y es fundamental porque nos está explicando claramente cuál es la diferencia entre el costo más alto, ¿no? Y un costo demasiado alto, demasiado bajo, ¿no? Como respuesta general para productos que son así,
Para productos que son así de tipo de uso común, por ejemplo, productos de limpieza, normalmente existen estándares industriales, existen normas técnicas de fabricación, comercialización, almacenamiento, etcétera, de productos que nos dicen cuándo un producto es efectivo y cuándo un producto no es efectivo. Una manera muy adecuada de poder acceder a productos de calidad sin necesidad de esforzarse demasiado en la descripción técnica del producto es justamente el uso de esos estándares. Pero como esa herramienta, hay muchas más. Listo, esa es mi respuesta. ¿Cómo hacer una comparación de precios en medicamentos cuando una oferta es de un producto original y otra es un medicamento genérico? Ya, esta es una pregunta muy compleja. Aquí realmente la situación proviene ya para empezar, de una evaluación técnica que se debe hacer por parte de técnicos en medicamentos. Es decir, si es que se puede establecer que un producto de marca y un producto genérico son equivalentes funcionales y no hay ninguna duda al respecto, pues sin duda alguna, el uso de medicamentos genéricos está completamente justificado. El asunto viene dado cuando no existe esa equivalencia funcional o cuando las características, aparte de solamente el principio activo de un medicamento, características de presentación, de proceso de obtención, etcétera, son diferentes y provocan un mejor efecto o un efecto diferenciado de un medicamento sobre los pacientes. Eso se puede señalar de forma técnica. Es decir, si es que, por ejemplo, un medicamento que tiene el mismo principio activo que otro, pero uno viene con un componente que le hace más absorbible. Por ejemplo, el calcio. El calcio mezclado con vitamina D es muchísimo más absorbible que el calcio solo. Entonces, eso lo tiene que determinar un técnico. Si es que el técnico lo determina, entonces eso tiene que entrar como parte de la descripción del producto. Entonces, como ustedes pueden ver, no basta, y esto se aplica igualmente al tema de limpieza, ¿no es cierto? No basta simplemente con mencionar el producto, sino que cuando la calidad o las características que nos llevan a calidad son importantes, debemos encontrar la manera de poder describirlas. Y aquí también en esta pregunta nos ayuda para reforzar un tema que vimos también durante la sesión, y es que estas decisiones o estas formas de tomas de decisiones tienen que estar definidas desde antes de iniciar el proceso. No pueden ser definidas cuando ya estamos en el proceso de contratación. Todo esto tiene que estar con mucha claridad desde mucho antes, y por lo tanto el conocimiento técnico del producto es tremendamente importante. Eso nos lleva a algunas condiciones para aplicación de valor por dinero y además para mejorar la compra pública en general, de todo el ciclo de la compra pública. Y es que el comprador tiene que estar en contacto o tiene que tener la cooperación o tienen que trabajar en conjunto con quienes definen esas características técnicas de los productos, ¿no? Entonces, la tendencia es de que el trabajo del comprador cada vez sea menos aislado. No simplemente recibe una orden de compra, sino que puede y debe empezar a trabajar con las áreas técnicas que hacen los requerimientos. ¿Cómo cuantificar el valor para realizar un análisis de costo-beneficio y fundamentar la compra? Perdón, ¿cuál pregunta es esa? ¿Qué número? La 3, La 3. la tercera. Ya. ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Cómo cuantificar Ok. el valor para realizar un análisis de costo-beneficio y fundamentar la compra? Bueno, esa prácticamente es la gran mayoría de la metodología de valor por dinero. Cuantificar el valor significa definir características que son lo suficientemente relevantes y que además son medibles. No necesariamente de forma objetiva, también pueden medirse de forma subjetiva. El valor tiene que cuantificarse en función del beneficio que la compra desea otorgar para el usuario o para el área requirente, ¿no es cierto? Entonces, para poder cuantificar el valor en términos generales, lo que se debe hacer
es establecer cuáles son las características que me generan esa calidad o que me generen ese valor, ese beneficio. Por ejemplo, puede ser duración, durabilidad, rendimiento. Por un lado positivo, por el lado negativo también lo puedo definir como huella ambiental, huella de carbono, mejor dicho, o uso de materias primas locales, etcétera. Puedo definir en función de las características que para mí tienen valor. Entonces, en función de eso y con conocimiento del producto y con conocimiento de lo que quiero obtener, establezco formas de medición. Todo lo que hay un dicho muy difundido en la administración y es que lo que no se puede medir no se puede administrar. Entonces, si yo quiero administrar mis compras, si quiero administrar el valor de las compras, debo encontrar formas de medirlas, ¿no? Podemos hacer esto en cualquier ejemplo. Me mencionaban el tema de productos de limpieza, ¿no es cierto? ¿Qué características debe tener un producto de limpieza para poder decir que sirve, ¿no es cierto? A mí se me ocurren unas tres, al menos, que que pueda disolver la grasa, el nivel que pueda desinfectar y el nivel en el que pueda permanecer desinfectado por X tiempo la superficie que fue limpiada con ese producto de limpieza. Con esos tres elementos, que me estoy inventando en este momento, por cierto, yo debería tener una forma técnica de medirlo. Es decir, para disolver la grasa, estoy seguro de que existe alguna forma en la cual se puede determinar la capacidad de disolución de grasa que tiene un producto. Y dentro de eso, establecer un rango. En cuanto a nivel de desinfección, todos lo vivimos en la pandemia. Siempre vimos letreros como mata hasta el 99.9% de las bacterias, etcétera. Ese tipo de mediciones se las puede realizar. Claro que algunas son mucho más técnicas que otras y unas podremos hacerlas nosotros directamente y otras tenemos que encargarles a terceros. En otros casos tendremos que conformarnos con la declaración de los proveedores. No se trata de que en todas las compras utilicemos este tipo de mediciones, porque en muchos casos em, ese valor o esa capacidad para generarme el costo-beneficio ya viene dado por el producto en sí mismo, ¿no? Eh, en casos muy puntuales, muy específicos, es cuando ya uno tiene que empezar a definirlo de maneras adicionales a las características mismas del producto. Em, pero en general, para una respuesta general de esta pregunta, lo que les puedo decir es que para poder cuantificar el valor, lo que se hace es escoger características a las cuales yo les voy a dar valor y les puedo dar mediciones métricas y darles una valoración. Y eso es fundamental para iniciar la compra. Si una compañía ofrece prendas con protección UV, puede resultar adjudicada a pesar de ser más cara y no ser un requisito. La respuesta corta es que no, porque el valor por dinero tiene que ser determinado desde el inicio del proceso. Entonces, en este caso en particular, nos están ofreciendo prendas con protección UV y yo no pedí prendas con protección UV. Y yo entendería que no estoy pidiendo prendas con protección UV porque no las necesito, porque las voy a utilizar dentro de casa, por ejemplo, dentro de las oficinas. Si es que alguien me está ofreciendo protección UV, pero yo lo veo usar dentro de las oficinas, no me está añadiendo ningún valor. Por más que tenga esa característica adicional que sea valiosa, pero yo voy a utilizar estas prendas dentro de la oficina, realmente no me está dando valor. Tiene una característica más que puede ser más costosa inclusive, pero no me está dando valor. Y es algo muy interesante. No toda característica adicional en sí misma es valor. Es valor en función de para qué yo la voy a usar. Por eso el valor por dinero es tan relevante, tan interesante, porque conecta las necesidades con las características de los productos. Entonces no se puede decir simplemente este es el valor por dinero en general del producto, porque no es así. Tiene que ser en relación con la demanda, con lo que uno necesita. Como veíamos en el ejemplo que trabajamos en el taller, no es que una impresora es mejor que otra, sino que una impresora puede tener mejor valor en función de mi consumo, de mi nivel de consumo y mis necesidades. Entonces, para cerrar con esta pregunta, si yo no necesitaba protección UV y me la ofrecen, no me está añadiendo valor. La respuesta es no, no puede resultar adjudicada por eso. Y ahora, si yo necesitaba protección UV y no la pedí, el proceso está mal hecho. Tengo que pararlo y tengo que volver a empezar.
¿no? En términos generales, es así. Pero la gran lección que nos deja esta pregunta, que es muy buena, por cierto, es que todo esto, todas esas características de valor tienen que estar definidas desde antes, desde el inicio del proceso de compra. Para eso es la investigación de mercado. La investigación de mercado no es para decirme cuál es el precio de las cotizaciones, eso no sirve de nada. La investigación de mercado tiene que decirme qué características de productos, qué niveles de rendimientos de productos existen en el mercado y a qué nivel de precios, por supuesto, y en qué características de oferta y todo lo demás. Si es que me limito mi investigación de mercados meramente a decir, sí, sí hay el producto y cuesta tanto en promedio, no sirve de mucho. También sirve para eso la investigación de mercados. ¿Cómo aplica el principio de valor por el dinero en procesos de preselección de proveedores o convenios marco? Bueno, la preselección de proveedores yo no puedo aplicar valor por dinero, porque cuando yo preselecciono proveedores no me estoy yendo hacia los productos que ofrecen, sino hacia el proveedor mismo. Es decir, ahí yo no puedo saber qué valor tiene un proveedor, a menos que estemos hablando de temas como consultoría o de ese tipo de procesos, de servicios, ¿no? Difícilmente yo puedo decir que este proveedor tiene un valor adicional que otro a términos generales, porque en la preselección yo todavía no he definido cuál es el producto que me están ofreciendo, ¿no? Entonces, para preselección no hay una aplicación directa de valor por dinero. Lo que hay puede ser criterios de experiencia, de capacidad, etcétera, pero todavía no entramos al tema de valor por dinero. Así que en preselección de proveedores no. En cuanto a convenio marco, una de las características más importantes del convenio marco, de un buen convenio marco, es que yo estoy definiendo características básicas estándares para los productos. Esas características básicas estándares pueden contener criterios de valor por dinero, pero siendo normalmente convenio marco una herramienta de alta estandarización de productos, lo que más me interesa a mí es dar una respuesta general a necesidades genéricas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, para convenios marco, es establecer características que pueden generar diferentes tipos de valores para necesidades más o menos de promedio. Por ejemplo, computadores. Habrá computadores que son utilizados exclusivamente para procesar textos, otros que son para diseño gráfico y otros que son utilizados principalmente para hojas de cálculo, ya para manejos de base de datos. En cada uno de esos casos yo podré generar un tipo de equipo de computación que sea más adecuado para esa necesidad, para ese uso. Entonces, si yo lo que necesito ahí es un requerimiento funcional, a eso le trasladaré, perdón, a una descripción técnica y eso es lo que me diré. No siempre valor por dinero se aplica de la misma forma. Es más un criterio que nos lleva a tener una metodología de aplicación posteriormente que una metodología general. Entonces, en resumen, para dar una respuesta corta a esta pregunta, en preselección de proveedores no se aplica valor por dinero porque solamente se trata de ubicar características de proveedores, no de productos. Y en cuanto a convenios marcos, sí hay manera, pero siempre y cuando nos vayamos hacia la definición de características básicas uniformes que nos permitan atender a un mercado o a varios mercados ya investigados. Siempre se ha indicado que en los factores de evaluación de las contrataciones, el precio debe ostentar el porcentaje más alto. ¿Este concepto de valor por el dinero vendría entonces a cambiar este tipo de práctica? ¿Me escucha, don Xavier? Perdón, estaba en silencio. Quería partir de mencionar que pongo en duda la primera aseveración que se hace, ¿no? Que siempre se ha indicado que los factores de evaluación, el precio debe ostentar el porcentaje más alto. Eso no siempre es así y no siempre ha sido así. Depende mucho del tipo de proceso de contratación. Quiero repetir y quiero insistir en este tema. El objetivo principal de la contratación pública no es gastar poco dinero, es solucionar problemas y atender necesidades. Eh, y a eso hacerlo con el menor costo posible, sí, de acuerdo, pero el primer objetivo
es asegurarte de que compres productos que resuelvan un problema o que solvente una necesidad. Entonces, en ese sentido, el precio no puede tener el porcentaje más alto. El porcentaje más alto debe tener la característica técnica que nos permita eh, eh, cubrir esa necesidad. Ahora, si una vez hemos cubierto esas características técnicas y el precio entra en juego, pues obviamente comprar el que tenga mejor precio. Pero siempre y cuando no haya otras características de costo que puedan ser evaluadas. Recuerden ustedes que en continuación a lo que veíamos en el curso, el precio solamente es una de las o puede ser una de las características que tengan un costo o una erogación de dinero para la entidad pública. Recuerden que estoy comprando un producto como un automóvil, por ejemplo, una copiadora, una impresora o algo que requiera mantenimiento, servicio, partes, repuestos, suministros, etcétera. No, lo único que voy a erogar o a pagar no es el precio de la máquina o del activo, sino que pueden haber muchos otros costos debo tener en consideración. Así que pongo en duda la primera parte de la pregunta, ¿no? Que siempre se haya dicho eso. Y en segundo lugar, ¿este concepto de valor por dinero vendría entonces a cambiar este tipo de prácticas? Pues obviamente sí, porque lo que nos está diciendo es no compres con la miopía de pensar que lo único que tenemos que ver es el precio. Valor por dinero lo que nos está planteando es, fíjate sobre todo en la capacidad de solucionar un problema o de cubrir una necesidad. Y después de eso, mira cuáles son todos los costos, no solamente el precio, todos los costos que te va a significar tener este producto y compara eso. Y haz con suficiente conocimiento del costo, del producto, del mercado, de las necesidades, haz una fórmula, desarrolla una fórmula o adopta una fórmula que ya puede existir que te pueda llevar a tener ese entendimiento de esa relación de la mejor manera posible. Así que claro, el concepto de valor por dinero, bien aplicado, es un concepto que viene a disrumpir en la idea de que el precio es lo que debe mandar en la decisión de compras. Si en la bodega de suministros y productos se acumulan los insumos al punto que se vencen, esto es un indicativo de una buena planificación de compras y cómo evitar que se compre simplemente por gastar el presupuesto, esto con el objetivo de que no se reduzca el mismo. ¿Es adecuado hacerlo? Bueno, la pregunta nos está planteando una realidad bastante compleja, ¿no? Con respecto a la gestión de compras y a la gestión presupuestaria. Y es parte de una cultura presupuestaria y de compras bastante perversa, por decirlo de una manera. Por un lado, ¿no? Por un lado nos dicen, eh, gasta lo menos posible pagando lo más bajo posible por tu producto, y por otro lado es, gástate todo lo que puedas, porque si no te quitamos del presupuesto, y eso se repite en toda América del Sur, en toda América Latina, ¿no? Eh, Viendo directamente a la pregunta, si en una bodega se acumulan insumos al punto de que vencen, ¿es indicativo de una buena planificación de compras? Pues al contrario, ¿no? Es evidente que la respuesta es lo contrario. Nos está evidenciando de que no se está comprando en función de lo que se necesita o de lo que se requiere, sino en función de gastar el dinero, ¿no? Es indicativo de todo lo contrario, de una mala planificación de compras. Para ponerlo en forma positiva la pregunta, si en una bodega de suministros de productos no se vencen los productos, sino que siempre tenemos lo suficiente para lo que necesitamos utilizar y tenemos un margen de reservas que nos evitan que quedemos en desabastecimiento, pero no se vencen los productos, ahí podemos hablar de una buena planificación de compras, ¿no? Y el segundo punto de la pregunta es cómo evitar que se compre simplemente por gastar el presupuesto. Es necesario cambiar, hacer una gestión cultural de cambio que promueva la buena gestión, ¿no? En lugar de promover el gasto completo. Si bien el porcentaje de ejecución presupuestaria es un buen indicador es un indicador de la gestión, ni es el único ni es el mejor, ¿no? Es fácil de calcular, por eso tiene tanta difusión, por eso es em, tan utilizado el porcentaje de ejecución presupuestaria, porque al mismo tiempo que te premia el que hayas gastado,
¿sí? Por el otro lado, supuestamente deberías gastar lo menos posible. Hay una fuerte contradicción ahí. Entonces, fíjense, por un lado estamos promoviendo que se gaste todo y por otro lado estamos promoviendo que no se gaste nada. Y en ninguno de los dos puntos estamos en el centro mismo de la cuestión, que es comprar lo que se necesita a buen precio, a buen costo. Hay otro tema aquí en este tipo de indicadores que resulta muy inconveniente y es mezclar dos tipos de gastos, de compras que podemos hacer, ¿no es cierto? Por un lado, las compras corrientes, que son las que utilizamos para todos los días, y por otro lado, y que se consumen en el mismo año, y por otro lado, las compras de capital, ¿no es cierto? Entonces, esos dos conceptos no pueden estar mezclados, tienen que estar completamente separados y con indicadores diferentes. En cuanto a una bodega de suministros y productos, obviamente ahí están solamente gastos de gastos corrientes. Y los gastos corrientes tienen una característica, son muy predecibles, son muy fáciles de predecir. Si es que esos gastos corrientes no los podemos predecir bien, hay un problema de planificación y hay un problema de gestión fuerte, ¿no es cierto? Y si es que no estamos ejecutando adecuadamente ese presupuesto con lo fácil que es predecir ese tipo de gastos, pues hay un problema de gestión que sobrepasa el tema de las compras. Simplemente se evidencia en las compras y se evidencia en la caducidad, pero no está ahí el origen del problema. El origen del problema es un problema de gestión en general, que se evidencia en las compras. Y en cuanto a gasto en productos de capital, ¿no es cierto? Estos tienen que venir atados a un proyecto y tienen que venir atados a una gestión que se busca obtener con ese producto. Igualmente, ahí la buena gestión consiste en poder obtener valor por dinero en gran escala y por lo tanto, para ese tipo de compras, hacer cálculo de costo de vida. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es, como respuesta a esa pregunta es, si se acumulan los insumos y vencen, pues es una mala planificación. Obviamente, mientras más grande sea el nivel de vencimiento, pues peor la planificación. Pero si es que yo tengo que escoger entre desabastecimiento y que se me dañen los productos, pues yo escojo que se me dañen los productos. Pero ¿por qué? Porque mi principal misión como entidad es cubrir una necesidad, es atender al público, es tener lo suficiente como para poder atender al público. Si se me desperdician las cosas, obviamente estoy gastando de más, es equivalente a pagar un precio demasiado alto, ¿no? Entonces es como una ineficiencia, pero al menos estoy cubriendo las necesidades. En ambos casos estamos hablando de una mala planificación. Y en el segundo punto, pues es necesario un cambio cultural. Es necesario enfocar la gestión de la entidad pública más hacia la cobertura de necesidades y la realización de actividades que al hecho de no gastar o de gastar todo el presupuesto, ¿no? Para aplicar en el sistema de evaluación Escucho. el precio, Ujú. el porcentaje a aplicar debe detallarse en el pliego qué factores suma precio, producto, hora por técnico, entre otros. Esto porque también deben incluirse en el sistema de evaluación otros criterios como son ambientales y sociales. Sí, es correcto. Más que una pregunta, esta es una afirmación con la que yo estoy de acuerdo, ¿no? Nos dice que este porcentaje de aplicar para el pliego de factores, sí, de inicio y siempre, ¿no? No los que están en esta lista necesariamente, porque dependerán de qué es lo que estoy comprando y de cuál es la política pública y cuál es lo que nos dice la ley al respecto, pero es una buena lista de características la que nos plantea aquí, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con lo que se plantea en esta afirmación más que pregunta. En servicios de ingeniería, donde ya hay aranceles mínimos, ¿podría dar algún ejemplo donde entre en juego el principio del valor por el dinero? Es una pregunta compleja. Normalmente no se hace tanto en servicios de ingeniería como en construcción de obras, ¿no? Es decir, algo más completo. Si los servicios de ingeniería se pueden entender como construcción de obra, pues se puede hacer un cálculo de valor por dinero a toda la obra, ¿no? Y lo que se puede realmente, si es que hay aranceles mínimos, lo que se puede hacer que entre a jugar es algún otro tipo de desarrollos que generen mayor valor adicional al servicio de ingeniería en sí mismo, por ejemplo, los temas ambientales,
¿no? Claramente. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con los desperdicios? ¿Cómo se van a manejar el manejo social de la contratación para pobladores locales, etcétera? Entonces, si es que el precio ya es inamovible, no hay manera de mover el precio, los aranceles son mínimos, etcétera, entonces vamos por el lado del valor. No se olviden que valor por dinero es una ecuación de dos lados. El lado del valor en un sentido y el lado del precio en el otro sentido. Si es que no podemos manejar la variable de precio, pues manejemos la variable de valor. ¿Cómo se podría cuantificar la calidad para aplicar el valor por el dinero? Esta pregunta es una reformulación de una pregunta anterior, realmente, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es transformar esos criterios de calidad en aspectos que sean medibles, de tal manera que los podamos ponderar y medirlos, ¿no? Por ejemplo, la calidad puede expresarse ya de forma cuantitativa en características o funcionales o de rendimiento. Por ejemplo, duración, durabilidad, producción por minuto, yo qué sé, una forma de poder medir, em, por ejemplo, las características de la pintura. Acabo de pintar el cuarto de mi hija, entonces estoy con eso en la punta de la lengua. Una pintura no es igual a otra, aunque sean para el mismo tipo de superficies, porque hay un factor que se llama factor de cobertura. Entonces, mientras una pintura puede pintar, digamos, 20 metros cuadrados por litro, otra a lo mejor puede pintar 25 por litro, ¿no? Y estos son estándares industriales. Entonces, si para mí eso es importante, la cobertura, debo establecerlo y debo encontrar esas formas de medirlas, como un ejemplo que les acabo de dar. Entonces, el uso de valor por dinero consiste en tomar el valor, es decir, la calidad, definirla en características medibles y a esas características medibles medirlas y asignarles una puntuación. Esa básicamente es la metodología para valor por dinero. ¿Cómo se aplica el valor por el dinero cuando solamente se tenga como datos de varias ofertas el precio, como es el caso de la primera pregunta que se hizo? Sí, la respuesta es la misma, no se puede. El valor por dinero debe estar definido desde el origen del proceso. Si es que simplemente aparece una característica dentro del proceso que yo no he definido antes, ¿no? No la puedo poner a concursar en la mitad del proceso, ¿no es cierto? Me puede servir como aprendizaje para la próxima vez que vaya a hacer una compra, o si es que veo que es indispensable, por ejemplo, el tema de la primera pregunta se refería a la protección UV en las ropas de vestir, prendas de vestir, y no estaba definido dentro del requerimiento. Y yo me doy cuenta que, como comprador, me doy cuenta que debía haber hecho esa definición, pues lo más adecuado sería parar el proceso e iniciar un nuevo proceso que incluya esa característica. Pero si no lo puedo hacer o no lo debo hacer o no necesito hacerlo, pero sí voy a requerirlo para la próxima vez, pues me queda de aprendizaje para la próxima vez. Si la única información que yo pido tiene que ver con el precio, no puedo usar más que el precio. No puedo empezar a utilizar valor por dinero en la mitad de un proceso de compra, ya es demasiado tarde. Entre una oferta principal y una oferta alternativa, ¿cómo podría incidir el valor por el dinero para que la administración tome la decisión de compra? Exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, que la respuesta anterior y que la primera. No se puede incorporar los criterios en la mitad del proceso, ¿no? Esos criterios tienen que estar indicados tanto en su existencia como en su forma de medición y procedimiento de medición desde el inicio mismo del proceso, y los proveedores, los oferentes, deben estar al tanto de todas estas características y de que van a ser evaluadas. No puedo empezar a evaluarlas desde la mitad. La última pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que durante el estudio de mercado previo a la emisión del pliego de condiciones, debe considerarse específicamente estos factores que bien mencionó durante su exposición, como son precio, utilidad, capacidad, mantenimiento y vida útil,
para cumplir a cabalidad con los principios de igualdad y libre competencia por parte de los especialistas o técnicos designados para ese fin. Así no solo se respeta el principio de valor por el dinero, sino también se cumple a cabalidad la acción social dirigida a los administrados. Sí, y la respuesta es muy similar a las anteriores. Tiene que estar desde el inicio considerados estos temas, ¿no? Ahora, la investigación de mercados no necesariamente sirve para definir algo que yo ya sabía. Muchas veces yo puedo utilizar la investigación de mercados para aprender cosas que yo no sé. Por ejemplo, cuando voy a hacer compras de un producto que por primera vez lo voy a hacer, yo puedo utilizar la investigación de mercados justamente para definir esas características y definir si el mercado me puede contestar a esas preguntas que tienen que ver con todas estas características que menciona la persona que hace la pregunta. Utilidad, capacidad, mantenimiento, vida útil. Yo puedo utilizar investigación de mercados desde una forma, un punto de vista exploratorio. Es decir, para ver cuáles son esas características como el mercado habla sobre los productos. Entonces, yo puedo utilizar la investigación de mercados para eso. Si yo ya tengo experiencia comprando un producto y yo ya sé cuáles son esas características, la investigación de mercados puede ser un poco diferente, ya puede ir un poco más avanzada, ya no tiene que ser necesariamente exploratoria, porque ya conozco lo que hay, sino que puede ser ya más bien descriptiva. Entonces, ahí yo puedo incorporar en la investigación de mercados preguntas específicas sobre estas características, ¿no? Finalmente, no se olviden ustedes que en último de los sentidos, la misma compra acaba siendo una investigación de mercados, ¿no? Es decir, en la misma compra yo acabo recibiendo información necesaria y suficiente, si está bien hecha la compra, para poder tomar esa decisión. Pero no se olviden que lo más importante es tener claridad en el momento de la adquisición, tener claridad sobre las características sobre las cuales yo voy a preguntar. Entonces, nuevamente, si es que estas características como precio, utilidad, capacidad, mantenimiento, vida útil, las voy a preguntar, debo tener claridad sobre ellas desde el inicio. Y si es que no tengo claridad sobre ellas, la investigación de mercados es una muy buena herramienta, obviamente no para pedir cotizaciones, sino para justamente para preguntar sobre los productos y sobre los proveedores de esos productos. Es una muy buena herramienta justamente para determinar esas características. Ahora, y como lo decía dentro del curso, no para todos los procesos se justifica hacer un trabajo de esta magnitud. Lo importante es que las compras públicas vayan aprendiendo, tanto del mercado, de los productos y de cómo va evolucionando. Y además, que los compradores no sean islas aisladas entre sí, que lo que sabe uno, los otros no deben saber. El sistema de compras públicas debe funcionar también como una forma de compartir información, de tal manera que lo que va aprendiendo una parte se pueda convertir en aprendizaje colectivo. Es la única manera en la que se puede acelerar el conocimiento y la aplicación, no solo de valor por dinero, sino de muchas otras herramientas que mejoran la administración pública. Por lo tanto, el papel del ente rector en valor por dinero no solamente consiste en ver que se aplique o cómo se aplica, sino también en estimular el crecimiento de un ambiente de conocimiento, de innovación y de mejora continua de las compras públicas a través de compartir conocimiento. Muchas gracias, don Xavier, por su colaboración y valiosos aportes. Con esto damos por atendidas las consultas que habían quedado pendientes del webinar. Muchísimas gracias y con mucho gusto. A las órdenes.